Miércoles de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import, la casa de la Navidad. Esta noche en Miércoles de Mina, el partido de la A. Los principales exponentes del partido de la A nos hablarán de los propósitos de la nueva agrupación política. Además, en el mano a mano de hoy, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, está a punto de cumplir un año al frente de la comuna capitalina y es uno de los hombres cuyo perfil se baraja para las elecciones presidenciales de 2018. Por lo que nos preguntamos, ¿qué planes tiene el Lord Mayor de la capital? ¿Culminar su mandato o bajarse de la intendencia para competir en el 2018? Esta noche, Mario Ferreiro tiene la palabra. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Nosotros, bueno, tenemos un mano a mano imperdible, porque tenemos un mano a mano con el intendente de Asunción. Yo siempre digo, es nuestro intendente, a pesar que yo vivo en Fernando La Mora, porque es el intendente de todos los paraguayos, porque la capital del Paraguay es Asunción. Así que Mario viene a ser un intendente de todos los paraguayos, aparte de nuestros respectivos intendentes. Pero aparte de hablar del balance a un año de haber ganado la intendencia, o sea, ya unos días, digamos, de haber asumido, porque el 19 de diciembre recién asumió, hacer un balance de cómo encontró, cómo está, etcétera. También probablemente podemos llegar a estar hablando con el futuro presidente de la República también, por ejemplo. Entonces matamos dos pájaros de un tiro. Porque vamos a hablar, obviamente, también de las perspectivas para el 2018. Se habla mucho de su candidatura, así que vamos a hablar también de ese tema con él, obviamente, a fondo. Bueno, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Fíjese qué preciosa esta chaqueta, con estas aplicaciones y estos bordados. Ahí está, con mucho brillo, color plata y unos cristales preciosos. Ya sabes que si querés consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón SA. Y Joseph, obviamente, ya sabes, el imperio de la belleza. Joseph, tenés un Joseph prácticamente en cada barrio, siempre definiendo e innovando estilos. Casa Central en la avenida Fernando de la Mora y al costado de la terminal de ómnibus. Y la alegría de la Navidad ya llegó, ya saben, hace varias semanas acá a nuestro set con Universal Import. Ahí está, mira qué divino, con los tonos de nuestro set que son fucsia y turquesa. Tenés toda la variedad, había por haber de tonos, si querés plateado, rojo, rojo y dorado, lila, bueno, realmente impresionante, tenés de todo, es un placer pasarte una tarde o una mañana. Yo la otra vez fui toda una tarde, me quedé en Universal Import buscando las cosas para Navidad y para regalar también. Cuando pienses en iluminación también, no te olvides que las luces Eternity Extra Brillo, las únicas diseñadas para exterior y para interior. No podés poner cualquier luz en el exterior. Itapúa 1156, casi Avenida Primer Presidente, esto en el barrio Trinidad, de lunes a sábado de 8 a 21 horas, o sea que al salir de la oficina podés ir también. Universal Import, la casa de la Navidad. ¿Y eso? Ah, no, musiquita. Yo decía que ahora empezamos de nuevo. Intendente Mario Ferreiro, ¿qué tal? Gracias por venir, un placer. ¿Qué tal, Mina? Un gusto. Te cuento que es el único programa que estoy asistiendo al cumplir un año de la victoria. Muy bien, porque este programa da suerte. Por favor, ¿te acuerdas que viniste y yo te dije, no tenés que pelearte? Tranquilo, nomás que vos sos el que vas a llegar. Porque suele suceder eso, cuando tanto se le ataca a un candidato, es porque obviamente es el que tiene mayor fuerza, ¿verdad? Por eso también hoy hay grandes ataques a Lugo, ¿verdad? Y quieren de todas formas sacarlo, porque efectivamente hoy por lo menos en la mayoría de las encuestas está muy bien posicionado. Entonces, ahí te das cuenta cuando todos los ataques se centran en una persona. Y esa vez se centraban mucho en vos los ataques. Entonces, obviamente es porque
hay un olfato, digamos, de que es un candidato con muchas chances, por lo menos, ¿verdad? Sí, se logró ese triunfo, Mina. Yo quiero agradecer después de un año a Sí. toda la gente que lo hizo posible. Ahí hubo un voto combinado de ciudadanía, de liberales, de socialistas, de colorados, Sí. de muchos colorados también, que confiaron en un cambio. Y bueno, hemos tratado de honrar en todo este tiempo esa confianza. No es fácil. Asunción es una ciudad compleja, difícil. Imagínate que hace un año cuando ganábamos, nunca me voy a olvidar, fuimos al Hotel Guaraní, festejamos en el balcón, yo estaba con mi camiseta Paraguay, con Marle, con mi rosario, qué sé yo, una mezcla de emociones. Hay partes que no me acuerdo. Sí, Porque exacto. pasa Me eso. imagino. Es tan sí, fuerte. sí. Y esa noche vamos a dormir y cae una tormenta descomunal Ujú. en pleno comienzo de la inundación. Porque la inundación Ah. había comenzado 2 semanas Sí, antes. sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, Bueno, sí. llueve torrencialmente. Dios mío, justo. Claro. Y te inaugurás Y ya con... Claro de- que todavía no estabas No, en pero la igual, administración. porque hay un momento de vacío, Sí. como el que ahora habrá en la Casa Blanca, qué sé yo, ya, Claro. ya viene Trump, no viene. Bueno, nosotros ya se había ido Samaniego antes porque participó, estaba el intendente interino Pico, pero ya los equipos comenzaban a hacer la transición y me llamaba Marcos Cáceres, Víctor Benítez, más Rejalada, me decían, Mario, aunque no estemos, ya tenemos que asistir a la gente que está con el agua hasta el cuello. Hasta el cuello. Y bueno, y comenzamos a trabajar y acá justamente anoté, Sí. cuando los primeros 100 días, 130 refugios, decíamos en ese momento, asistimos hasta la fecha. 130 refugios. 12.310 familias están en refugio, decía. Bueno, eran unas cifras terribles porque todavía no estábamos ni acomodados Sí. y ya teníamos que asistir a la gente. Y ahí también nos vino otro problema que es clásico de las transiciones, que era quién paga el sueldo del mes donde vos estás entrando y el aguinaldo. Ah, justo, diciembre. Diciembre 19 yo asumo, pero antes ya tenía que prever. Claro. Y no había mucho previsto porque ya eso se había desbandado, ¿verdad? No somos suizos que ya calculamos todo Claro, para 10 claro. gobiernos sucesivos, ¿verdad? Y nunca me voy a olvidar que me dice Max, vamos al banco a poner la cara. Quieren verte a vos, pero no puedo firmar nada, no importa. En la cuestión financiera, confianza, la es una cuestión de confianza confianza. y el sentarse ahí a comprometer. Y así fue que arreglamos. Quiero agradecer a aquellas personas que dijeron, bueno, el compromiso verbal, Sí. vos llegás y tenés que firmar este compromiso porque vamos a darte un poco de dinero para que puedas pagar sueldo y aguinaldo. Dios mío, mira, así. Así comenzamos. Así comenzamos. Así Pero que, antes sí. de ir al balance puntual, digamos, Jenny, justo, yo creo que Jenny, vos sos una operadora de Mario Ferreira o algo así, porque te hice un informe, así que no sé cómo te explico. Vamos al informe sobre este primer año prácticamente de gestión del intendente de Asunción. Mario Ferreiro ganó las elecciones municipales de 2015 con 114.783 votos, superando a su principal contrincante, el entonces intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, del Partido Colorado, quien se quedó con 91.064 votos. Sí, juro. Mario asumió la intendencia de la capital en diciembre del año pasado. Así, el ex comunicador le devolvió la comuna a la oposición luego de 19 años, con su candidatura por el Partido Revolucionario Febrerista, que contó con el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico y de diversos movimientos de oposición. Conformó un gabinete multipartido, donde sobresalían nombres como el de la exdiputada Karina Rodríguez, Carlos María Aquino, Max Rejalaga, entre otros. Enfrentó varios desafíos. El primero, transparentar la municipalidad de Asunción. Recibió una ciudad en emergencia por las inundaciones, con miles de familias afectadas en toda Asunción. Además de una grave situación de las calles con más de 3.000 puntos de baches, hundimientos y otros. Una deficiencia en la recolección y disposición final de la basura. Una deuda flotante de $32 millones y solo el 4% de recursos de libre disponibilidad en caja. En estos meses de gestión, se han cancelado deudas por más de 101.251 millones de guaraníes, que representa aproximadamente el 41% de la deuda cuantificada. Se ha pagado en tiempo y en forma los compromisos con entidades bancarias por préstamos asumidos. El 100% de las cajas de recaudación están funcionando. Al llegar, solo el 60% estaban operativas. La recaudación se ha descentralizado en los centros municipales. Hubo una reducción del orden del 44% de recursos destinados a la adquisición de bienes por caja chica. Se ha dado apertura de las rendiciones municipales, la administración de fondos y el movimiento de bienes de la ciudad de Asunción a la Contraloría General de la República. Los trámites para la obtención de licencias y patentes comerciales hoy pueden hacerse vía online.
La comuna adquirió una nueva usina para hacer la mezcla asfáltica en caliente, con el objetivo de bachear calles de la ciudad capital. Se han revitalizado varios puntos de Asunción. Se han eliminado giros a la izquierda en varios cruces conflictivos, logrando reducir el tiempo de espera en estos cruces entre un 50 y 80% en algunos casos. En otras calles se ha optado por el sentido único como alternativas para la salida y entrada a la capital. En estos meses, al frente de la comuna, la administración Ferreiro tuvo que soportar algunos escándalos por manejos poco claros de algunos de los miembros de su gabinete. A principio de este año, la exdiputada Karina Rodríguez renunciaba a su cargo de directora del área social de la municipalidad, después de que se conociera un supuesto caso de cobro indebido de honorarios de un asesor español cuando ésta se desempeñaba como diputada. El caso Ivesur, que salpica al ex asesor jurídico de la comuna y actual contralor de la República, Enrique García. Y recientemente, el caso Parcín, lo que provocó la renuncia del jefe de gabinete Max Rejalaga después de que se conocieran presuntas irregularidades en el contrato con la empresa que ganó la licitación para explotar el estacionamiento tarifado en la capital. 2018 en puerta. Mario Ferreiro es uno de los nombres que suena fuerte para las próximas elecciones. De hecho, hay sectores que lo proponen como uno de los candidatos para encabezar una concertación para las presidenciales de 2018. Bueno, y todo esto va a profundizar con Mario Ferreira. A un año, los puntos, digamos, conflictivos y, bueno, los avances en tu administración, Mario. Este tema de Ivesur y el caso Max Rejalaga y el caso Karina. Lo de Karina ya hace mucho tiempo, ella Sí. terminó también renunciando, ¿verdad? Claro. Digo nomás que tenés, a ver, un año y ya tenés varios casos de denuncias y vos sabés que sos un candidato potable también para el 2018 y obviamente, por lo tanto, tenés muchos adversarios, para no decir enemigos, porque suena muy fuerte, ¿verdad? O sea que te van a encontrar así la basurita hasta acá debajo de la alfombra, efectivamente, ¿verdad? Sí. Estos casos, Karina, Enrique, Max, digamos. A ver, ¿qué nos decide estos tres casos que salieron en la prensa? Digamos? Bueno, el caso de Karina, por suerte, ya está en la etapa final en cuanto a su camino jurídico y ella está, digamos, atendiendo eso ya por fuera de la municipalidad. Tuvo un gran gesto político porque no tenía la obligación, digamos, jurídica, pero sí políticamente ella decidió dar un paso al costado. Sí. Renunció apenas comenzaba esto. Fue un golpe duro para nosotros en lo político porque es una persona de mucha confianza y mucha capacidad. Claro, claro. Y yo considero que el incidente no es un incidente era mayor, menor, claro, era menor. pero sabemos que el tamaño del incidente ya depende después de del rédito político del que puede rédito sacar de él, político, ¿no? así mismo. Se comprendió, pero eso estoy tranquilo porque además es un caso que provenía de otro sector, no de la gestión municipal. No, nada, claro. Venía de la gestión parlamentaria. De ramalazo nomás te En el tocó. caso Ivesur, la verdad es que el otro día hablaba el doctor Osvaldo Granada Salaverry y entre tanto apasionamiento ponía un poco los puntos sobre las i y recordaba que en realidad este caso fue atendido en todo su desarrollo por los La administración directores, anterior. claro, y por los directores de asesoría jurídica de las otras Samaniego. administraciones. En el caso Julio Samaniego. de Julio Fernando Samaniego. Entonces, es un poco injusto también que toda la carga de la responsabilidad de ese caso se nos carga a nosotros cuando ya estaba en la parte final el famoso laudo arbitral. Sí hay ruidos y hay cuestionamientos en cuanto al último procedimiento, que es la apelación esa, Sí. que si se presenta o no, si existe o no el papel. ¿Se apeló o no se apeló en síntesis? Sí, claro. Sí, se apeló. Es lo que nosotros creemos hasta que se demuestre lo contrario. Ajá. Pero, de todas maneras, yo me precautelé Ajá. particularmente al pedirle por fuera de la municipalidad al doctor Granada Salaverry, con quien tengo Excelente. la mejor relación y tiene un gran prestigio como jurista, le dije, Excelente. yo como intendente quiero ser el primero en presentar el pedido de investigación. Aunque haga un ruido interno político, aunque por ahí se considera hasta como una deslealtad, pero acá está lo que vos decías, precautelar un poco la figura de alguien que todavía sigue siendo para la población una figura potable para este cargo tan delicado como el de intendente. Se hizo, 24 horas después hizo lo propio la Corte. Nosotros lo hicimos antes de la Corte. Y eso es muy importante también como mensaje claro de que no estábamos para apañar nada. Claro, pero tampoco puedo prejuzgar nada. Yo te cuento que no hice el seguimiento de ninguna de estas dos Sí. casos, digamos, ¿verdad? Pero yo siempre digo, un intendente o un presidente de repente no tiene la responsabilidad directa
de lo que pueda pasar con alguno de sus funcionarios. Muy imposible luego controlarla, no sé, ¿cuántos funcionarios? 8.000. A 8.000 funcionarios, de los cuales obviamente con mayor jerarquía Sí. ponerle 50 o 100. Por lo menos ¿verdad? 50, 60. Claro. Pero por eso me parece interesante que vos, no se tienen que enojar tus compañeros, Claro. digamos, de equipo, porque Sí. vos tenés que decir, no, gente, o sea, yo como intendente, a mí me confió la gente y yo tengo que saber la verdad, simplemente Exacto. la verdad. Ahora, Ahí es donde hay, perdón, Mina, Sí. una especie de apuro por decir que Mario acuse ya. Yo no puedo tampoco hacer eso. Yo puedo pedir una investigación. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo ahora y hay que respetar los plazos procesales. Pero contra personas denominadas y que se determine en esa investigación dónde está la responsabilidad de ese hecho. Ahora, en realidad, hoy esa persona ya no está trabajando tampoco en la municipalidad. Claro, por último, porque si es fuera... la Contraloría, o sea que... Claro, si fuera ella la responsable, Sí, sí, porque si también fuera estamos responsable, averiguando no, eso. lógico, si fuera Eso también responsable. es bastante particular. Y el último caso que mencionaste, que creo que igual vas a hablar después con Max, que te va a explicar mejor, pero en realidad ahí lo que hay es un último cuestionamiento a la póliza de seguro del contrato que estamos revisando dentro de un dictamen que nos dejó García antes de irse. Eso tiene 18 días de tiempo, vamos a revisar, la empresa va a hacer su explicación de lo ocurrido, vamos a analizar con un equipo jurídico, si procede, se inicia el contrato y si no procede, bueno, se buscará la vía legal para que eso se vuelva a llamar. Estamos en esa etapa en el o tema sea, no se parcial. suspendió ese No, contrato. no está suspendido en este momento, Ajá. está siendo revisado Pero hay un dictamen desfavorable de García. un dictamen que cuestiona la póliza de seguro del contrato. Ahora, dentro de esto, claro que voy a hablar con Max, pero vos que sos más o menos neutro, digo, uno no es del todo neutro nunca en la Cierto, vida, ¿verdad? cierto. Pero eso no responde también a una interna porque vos obviamente sos intendente producto de una conjunción de sectores políticos. Varios ¿verdad? sectores. Varios, ¿verdad? Y esto siempre después se expresa también en las administraciones. Pasó con Lugo entre los liberales y la izquierda, dentro de la izquierda otra vez. Es así. Si pasan al Partido Colorado, imagínate vos que hay dos grandes divisiones, con más razón, donde hay luego partidos que... Este tema de que García le revise a Max, que Max le revise a García, o sea, no hay una rivalidad entre Max y García. Mira, lo dejo a cargo del tema al querido ingeniero Rejalaga, pero no puedo también ser tan, digamos... No te podés hacer como yo digo, yo no, la Le- coreana, o sea, yo no te hagas la Yolanda Park, coreana, yo coreana. que siempre... ¿Te acordás? Yo Sí, coreano, yo coreano. no sé, no entiendo nada. Sí. Evidentemente que con 14 partidos de movimientos y con otros sectores que se sumaron, porque más cuando llega, tampoco llega de un partido, llega como ciudadano, casi como Sí. hombre experimentado en la función pública, pueden surgir estas contradicciones. Estos celos. Puede surgir, eso tengo que admitir. Pero también ahí está un poco mi tarea, ¿verdad? Cuando yo llegué tenía un problema inicial que era 13 concejales opositores y solamente 9 concejales míos, o por lo menos... vos tenías cierto. y hasta ahora tengo 13 de un lado, 10 nuestro, pues se sumó Tonia Purila a nuestro equipo y está independiente Sebastián Villarejo. Pero manejaste hasta ahora bastante bien. Y sin embargo, a los- manejamos, ¿por qué? Porque hicimos una negociación política con la bancada colorada. La verdad es que yo tengo que agradecer a Hugo Ramírez, que también tuvo la grandeza de sentarse conmigo a trabajar sobre la posibilidad de cogobernar en muchos aspectos. Y, por ejemplo, la mesa directiva está presidida por toda la mitad del periodo por Hugo, Sí. con un vicepresidente nuestro que es Guillermini. Esas cosas son factibles. Ahí donde vos te das cuenta, Mario, yo siempre digo que el ser tolerante en política, ¿verdad? Y tener apertura hace posible que se pueda gobernar entre todos, porque después llega así los momentos muy electorales donde Sí. sí o sí tenés que diferenciarte y entonces es más difícil. Mirá, Pero digo nomás, ya ves que hay otros ejemplos, digamos, ¿verdad? Pero vamos a lo que estamos No, tocando. cortito ¿verdad? nomás. Gracias a ese tipo de pactos Sí. pudimos avanzar en cosas muy importantes para nosotros. Desde el recapado de todo el centro histórico, pasando por una cantidad de acciones que tuvimos que hacer para reordenar la administración municipal, nuestro llamado para hacer el desagüe pluvial, que ya está en camino, una obra grande, los temas puntuales, como estamos haciendo ahora con los desafíos que estamos encarando y que vamos cumpliendo mensualmente. Ahora entramos en la segunda etapa. Obras que llegan a mediano plazo como el Paseo Quinta Avenida o también algo que nos demanda mucho la gente, el mejoramiento del servicio de basura, el ordenamiento en cuanto al sistema de recaudación, ahora ya se puede hacer patente electrónica. Todo eso no podrías hacer si no tuvieras un pacto político que sustente. Claro. Porque si no se Porque te te tranca traban. todo, se No, tranca no. todo.
Así Si es. vos te peleás con el De entrada, equipo, con todo, sí. te quedás varado y no Así haces es, nada, pasa un año. Así es. Por suerte logramos eso y bueno, quizás a veces hasta es más fácil hacerlo con los de afuera que con los de adentro. Sí. Porque eso también es nuestra política. Y lógico, porque con ellos haces un pacto y punto, pero con los de adentro está el tema de la competencia y los celos. Parecen, bueno, iba a Sí. decir un comentario súper machista, Sí. parecen todas mujeres. A pesar que ustedes Dicen no... que Nicanor, Sí. Duarte Frutos dice una frase, yo no me consta, pero que él dice que la política es el arte de mimar machos. Ah, el arte de mimar macho, es lo que vos decís. Pensá un poco, interesante. Me gusta eso, porque es cierto, yo te decía parecen mujeres, pero las mujeres pues nos gusta que se nos mime, que somos celosas, características, Pero acá digamos. mimás señores, pero, presidentes yo te iba a de- decir, pero los hombres políticos se comportan igual que las Igual. mujeres en el amor. Bueno, atención, necesitas un producto altamente higiénico, atendé esto porque quiero que prestes atención. Resistente y de superficie sólida. Te cuento que en Achón tienen Starón, que es un producto exclusivo para mesadas de baños y cocina. Es divino, o sea, viste que siempre ponemos o mármol o granito. Bueno, esto se llama Starón, es un producto nuevo que es mega higiénico, altamente higiénico, ¿eh? Es resistente y sirve para las mesadas y hay de colores, divino. Aprovechá la promoción y ahorrá 20% en productos de Starón si de repente querés cambiar tus mesadas, ¿verdad? A veces inclusive las mesadas son de, ¿cómo se llama esto? No, fórmica, de fórmica. Y siempre te conviene algo más sólido, ¿eh? Así que Starón, 20% en productos de Starón y también amoblamientos pagando cómodamente hasta 6 cuotas sin intereses. Achón te espera en el Centro de Experiencia, Avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Pausa y enseguida volvemos con la parte política del intendente. A ver qué va a hacer y qué piensa del 2018. Luego de la pausa. Como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifica. En Tigo trabajamos en todo momento para estar de tu lado. Sabemos que Luis, con su minicarga, está comunicado todo el tiempo con sus clientes. Que Sandra, con su minicarga de paqueteo de internet, está siempre actualizada. Y como sabemos que esto es importante para vos, ahora todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. Y cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. Hola grupo, aprovecho que me regalaron megas y les Porque envío en Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial, calle 14, a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, y se vienen las fiestas y lo mejor para tu fiesta, para que estés cómoda, tranquila, ya sabes, confitería El Molino, ¿eh? Lo mejor para tu fiesta y recepciones. Y ahí está todo el tema también de lo que es navideño, los pan dulces, etcétera. Bueno, España, casi Brasil, es la dirección, teléfono
225351 204031. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Hacé ya tus pedidos para las fiestas navideñas y quédate tranquila. O tranquilo, ¿por qué no? Mario, este tema de el 2018, que ya está, si bien falta un año, obviamente todo el mundo ya habla de candidaturas, etcétera. Y hay mucha gente que habla de tu posible candidatura ya para el 2018 y tu administración municipal te tendría que terminar ¿cuándo? 2020. 2020, bueno. O sea, 2 años antes ya tendrías que dejar, digamos, la municipalidad. En realidad 2 años y medio casi. Inclusive el partido de la A, que vamos a hablar luego de la pausa con este nuevo partido, yo había hablado con Oti Sánchez Sí. la primera vez y él me había dicho, sí, nuestro candidato es Mario Ferreiro para el 2018. Obviamente va a depender de él, ¿verdad? Pero el candidato nuestro es Mario Ferreiro. Entonces yo te pregunto a vos, a ver, ¿cómo estás viendo este tema del 2018? Porque obviamente estás enterado, te habrán hablado, te habrán dicho, che, no. O sea, primero te pregunto, ¿te hablaron? ¿Vos sabés que hay gente que quiere que vos seas ya para el 2018 candidato? Bueno, en realidad es un tema como para contestarlo con mucha seriedad y sinceridad, Mina. Sí. Ya desde que nos conocemos de muchos años, tampoco puedo venir acá a tocar el violín y tratar de inventar algún tipo de argumento o un personaje que vos sabés que no existe. ¿Aquí qué existe? Existe todavía un escenario bastante difuso en el cual no sabemos muy bien cuándo van a ser las reglas de juego. Por un lado, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y porque no sabemos todavía si por ahí finalmente habrá un reintento de reelección por cualquier vía que aparezca. Sí. Un intento en el cual podrían ser todavía candidatos tanto Horacio Lugo, Carte como Lugo o Nicanor mismo. Sí. Queda ahí también una salvedad que hay que hacer, que Lugo, aún sin el escenario de reelección, intentaría por otra vía y por ahí también podría colarse alguna interpretación que otra vez beneficie a todos los que quieren ser reelectos. Certeza constitucional y esas cosas, ¿no? Entonces todavía falta todo eso en el desarrollo del escenario. Y mientras tanto, también existen, por vía paralela, candidaturas casi ya automáticas como la de Efraín, lo de Blas Lanzoni. Claro. 2 candidaturas fuertes en el Partido Liberal, no hay que subestimar ninguna de Así ellas. es. Y por ahí hasta Carlos Mateo, que comienza a girar por el interior, da conferencias y asume públicamente que quiere ser candidato. Sin descartar que pueda aparecer algún outsider, que por ahí se comenta también. Inclusive se habla de un conocido presentador mañanero de televisión. De Óscar Acosta. Claro. Pero entonces, eso no, sería más bien con el Partido Colorado, ¿verdad? no sabemos, pero digo nomás para describir todo el panorama. Sí, sí, sí. En todo ese escenario, todavía yo no entro. A no ser que tengamos definiciones por las cuales claramente, por ejemplo, sepamos allá por marzo, abril del año que viene, que no va a haber ya reelección. Hay un escenario sin reelección. Exactamente, y otro con reelección. Entonces, mal haría yo en comenzar ahora a considerar y a trabajar políticamente ya. Es como poner el techo antes de tener el cimiento de la casa, generando además una crispación innecesaria para una gestión que es muy, muy difícil como es la gestión municipal, generando adversarios que ya te tirotean, generando contradicciones que ya te plantean para que no te salgan las obras, pensando ya no, este va a ser candidato, ¿para qué le vamos a dar esto? O sea, enturbiaríamos la gestión innecesariamente ahora. Dicho esto, vos dirás, bueno, este va a esperar a abril y ahí va a saltar. Tampoco es tan fácil, porque ahí viene una segunda etapa que es el logro del consenso de la fuerza de oposición para que surja de ahí un candidato único. Más o menos el proceso que pasamos con la plataforma para Asunción, ¿te acordás? Que estábamos acá un día sentados, Meyer, Galarza, Jaegli, Fanel y yo. Sí. Éramos muchos, ¿eh? Así, sí. ¿Y ese proceso cuánto nos llevó? Meses, casi años, digamos. Claro, casi un año. La plataforma comenzó un año, Sí, pero sí. en 6, 7 meses nosotros. Todavía tendrá que pasar ese trabajo de consenso muy delicado donde el Partido de la A, Partido Liberal, Partido Febrero, todos tendrán, grupos ciudadanos, tendrán que trabajar y decir, bueno, este va a ser nuestro candidato. Y ahí, si quedara como una opción imposible de soslayar la que Mario únicamente puede ser candidato, yo ahí no podría ser tan necio de decir, mira, Mina, yo ya dije que no y nunca más voy a hacer. Porque sería hasta negar un servicio que me va a pedir la ciudadanía o un sector de la ciudadanía. Tampoco quiero ir al modelo de, porque el pueblo me lo pide. No, pero manejando pragmáticamente el tema, puede generarse una situación en la que por algunos números de encuestas o por alguna tendencia te digan, mira, este es el candidato, vos sos el indicado.
Y ahí sí, yo tendría que tomar una decisión por sí o por no, que termina siendo muy personal. Claro. Termina siendo Male, yo, Dylan, Michelle y mi hijo más grande. Exacto. Como lo hicimos ya en el 2012, como lo hicimos en el 2015 de vuelta. Encerradito y decir, pucha, Estas son las condiciones que hacemos. Sí, nos jugamos la vida. Porque cada elección uno se juega la vida, vos sabés. Así es. Entonces, a ver, para no dejarte una respuesta ambigua, hoy no soy candidato, es muy difícil que se generen todos esos escenarios que diga yo que finalmente coincidan hacia un consenso, pero obviamente tampoco es imposible. Bueno, me encanta tu respuesta. Porque si me decías, no, porque te escuché más o menos para calmar las aguas, se van a decir, no, porque eso no es cierto. Porque si efectivamente se dan todas las condiciones y vos y te necesitan, yo creo que de eso, porque es mentira. No, nadie es necesario. No, es mentira eso. Yo discutía justamente con otras personas el panel pasado. No, los liderazgos con el propio Hugo Richard. Después sí me dijo, no, que no entendí nomás yo bien. Los liderazgos son fundamentales. O sea, no es así que cualquiera nomás puede ser presidente porque es buen tipo, inteligente, capaz. No, mentira. Se tienen que dar un montón de condiciones. Y vos sos una de esas personas que tiene estas condiciones. Se le guste o no le guste, no sé, sea rubio, negro, blanco, amarillo. De verdad, tenés esas condiciones. Sos un candidato del que uno se puede agarrar, digamos, ¿verdad?, para ganar unas elecciones. Esa es la verdad. Y te agrego ahí dos cositas breves finales. Una es que hay encuestas. Todos sabemos que hay encuestas. De CAPRI, de ATI, de grupos extranjeros. Esa encuesta hay que reconocer que Fernando Lugo aparece como primero, muy arriba siempre. Sí. Eso es insolayable, está ahí. Así es. Después se va a resolver si jurídicamente después. ¿No? Y bueno, por ahí también en algunas de esas encuestas aparezco yo también, por ahí bien ubicado, bien ubicado. Claro, estoy muy presente quizás porque soy el intendente de la ciudad más importante de la ciudad y por toda la trayectoria pública también. Entonces, cuando uno está ahí también, va generando el ruido. Claro, no, pero eso que vos dijiste, es una cosa sin reelección y otra con reelección. Totalmente. Si no hay reelección, o sea, si a Lugo finalmente lo terminan decapitando legalmente, digo, jurídicamente, no políticamente, jurídicamente, ¿verdad? Entonces aparece con mucha fuerza tu nombre, vamos a ser sinceros, aparece con mucha fuerza tu nombre. Pero hay otra cosa más, yo no puedo ser el candidato que divida la oposición. Eso es tajante. No, por eso, justamente decir, Lugo no te estoy diciendo. Pero espera un ratito. Puede ser que Lugo no sea, pero si no hay acuerdo con los liberales y no hay acuerdo con los sectores y vamos dos opositores de vuelta contra el candidato oficialista, también es muy difícil, mira. No, pero yo creo que se va a dar la concertación. Serían más que imbéciles que no. Bueno, ahí por eso dejamos ahí un punto suspensivo. Pero te digo, quiero que conste nomás en este programa que va a quedar grabado. Que para ser candidato que divida la oposición, no. Para ser candidato que tenga que meter 4 o 5 parlamentarios en cada cámara, no. No. Asunción es demasiado importante. Lógico, tener el poder de Asunción, imagínate, tenés demasiado que hacer por una parte importante de la ciudadanía del país. Y después también hay otras oportunidades. Así es. Porque también no olvidemos que originalmente la idea era hacer un gran gobierno municipal y el 2023 ir al nacional. Pero si se dieran otras circunstancias no previstas o que cambien de aquí a un año, todavía falta. Porque no te olvides que las internas de los partidos serán dentro de un año. Octubre, noviembre del año que viene. Así es. O sea, un año. Cierto que marzo, abril habrá un panorama más claro. Pero las elecciones internas. Y ahí te dejo una pregunta picando. ¿Con qué método va a definir la oposición su candidato? Y ahí está el tema si optan por la concertación o la alianza, primera decisión. Y en segundo lugar, si se da elección directa, tienen que empezar a ver el tema del padrón, que se tuvo problemas con el padrón. Tuvimos problemas, por eso te digo, está el antecedente. Así es, no, y todo eso tienen que conversar ya, porque hay cambios que tienen que darse para que se dé una concertación sin tantos problemas como fueron las otras que no pudieron hacer con el padrón abierto. Exacto, etcétera, cuidado, etcétera. Que se puede judicializar. Yo dejo una garantía acá también de que mi dedicación ahora es absoluta y total a la Municipalidad de Asunción. Eso quiero que no quepa ninguna duda. No van a verme mitines en el interior del país, no van a verme trabajando en política. O sea, primer paso para poder empezar a hablar de la candidatura de Mario es si ahí no hay reelección. A partir de ahí, estas otras condiciones y ahí hablamos de la candidatura. Exactamente. Es así, mientras tanto a trabajar se ha dicho. Exactamente. Gracias, intendente. Gracias, Mina, disfruto mucho acá y tengo una fórmula, MF al cuadrado.
Mario Ferreiro, Mina Feliz Ángeles. Ay, F al cuadrado, puede ser toda. Mira que te tengo también la propuesta de Lugo, que es F al cuadrado. Ah, F al cuadrado. Feliz Ángel y Fernando. Escucha, Fernando O sea que siempre- tengo por lo menos propuestas, por lo menos en ese terreno parece que no me faltan propuestas. Bueno, ahora sí, chau, chau. No, chau, chau, no, porque estamos en un ratito más. Yo ya estoy tan entusiasmada con F al cuadrado que ya despedí el programa, ya me voy de vice. Gracias, Mina, en serio. Bueno, gracias. En un ratito más con el nuevo partido, el partido de la A, y también hoy obviamente hablar con Max Rejalaga de por qué su salida de la Municipalidad de Asunción. Pausa y volvemos. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Aprovecha la Feria Smart de Tigo y lleva tu smartphone. Sin contrato, sin plan. Te esperamos del 7 al 20 de noviembre en las tiendas de Tigo. Porque en Tigo el centro sos vos. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diesel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diesel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, lo que pasa es que estoy anotando el tema de los tiempos. Atención, porque cuando de construcción se trate, no dudes. Mateco Materiales de Construcción, calidad y cantidad en todos los productos. Alquiler de equipos, servicios de grúa, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 021-501-700. Mateco, calidad y atención, cantidad garantizada. Bueno, con nosotros se encuentran los del partido de la A, que hoy mismo van a cambiar el nombre de su partido acá. ¿Y dónde está mi rutina? Me sacaste. Bueno, el señor Max Rejalaga y Oti Sánchez. Max, hasta hace poco, jefe de gabinete de la municipalidad. Oti Sánchez fue ex concejal y actual, no sé si administrador, ¿cómo se llama? Director del mercado de abasto. ¿Qué tal, Max? Muy buena noche. ¿Cómo estás? Muy buena noche a ti y para toda la audiencia. Gracias por venir, Max, que fue bastante difícil, pues se me hizo difícil, Max, quería hablar con él hace rato. Por suerte con Oti Sánchez sí, hablé y me pudo ya adelantar sobre el partido de la A. Pero, Oti, ¿tu señora te pegó o qué? Jugando fútbol tuve un accidente y... Ah, viste que tiene acá un... Mostrá un poco, Oti, hacemos así, mira. Ponchele un poco en la cara. ¿Ustedes dicen que es el fútbol o su señora se portó mal y le pegó? Tuve un corte de 4 centímetros. Qué bárbaro, en serio. Qué muy locura. fuerte, muy fuerte. Qué bárbaro. Bueno, ahora hablando en serio, antes de entrar al partido, así cortito, ¿por qué saliste de la municipalidad, Max? Justamente, Mina, porque, y lo escuchaba antes hablar al señor intendente, creo que vos de alguna forma estás anunciando lo que va a ocurrir, ¿verdad? Yo creo que las encuestas le son muy favorables al intendente Mario Ferreiro y llegado un momento se va a tener que tomar una decisión. Una cosa es tomar una decisión, digamos, teniendo una estructura relativamente frágil y otra cosa es tomar una decisión teniendo un soporte político importante a nivel país. Lo de Mario está totalmente consolidado en Asunción, hay que salir a trabajar central, hay que salir a trabajar el interior, de tal manera poder tener una negociación, digamos,
un poco más justa con los otros partidos y sobre todas las cosas porque lo que se pretende es ser gobierno, ¿verdad? Y entonces queremos tener el caudal necesario para poder enfrentar esos desafíos. Después quiero profundizar eso, pero digo, o sea, sobre el partido de la A y lo de Mario, te digo, ¿verdad? Pero yo lo que quiero saber, ¿no tuvo nada que ver esta cuestión, esta interna entre García y vos, digamos? Para nada, Mina, para nada. No te creo. No, pero bueno, lo de Parexin es una de las consultorías a las cuales yo me siento un tremendo orgullo porque es una consultoría ganadora. Vos cuando asesorás a una empresa siempre es... ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Porque para mí me hablas también en chino. ¿Qué es lo que Parsin es una empresa? Parsin en realidad es un consorcio israelí, argentino, paraguayo, que se presentó en una licitación que se inició, digamos, cuando Arnaldo Samaniego era intendente. La adjudicación la hizo el intendente Pico, ¿verdad? Y la ejecución del contrato, digamos, iba a iniciar en la administración Ferreiro. Lo que pasa es que yo asesoré a esa empresa que fue adjudicada ya en otra administración. En la administración anterior, ¿te imaginas? Y bueno, y ahí es donde vienen las cosas de la política y es cuando de alguna u otra forma se quiere, digamos, afectar el buen nombre y el buen desempeño que está teniendo el intendente Ferreiro en todo esto, ¿verdad? Te juro que ahora sí que menos entiendo. Yo pensé que de verdad no, para nada, que se lo adjudicó bajo la administración de Mario. Mario. Por favor, Mina, ¿cómo vamos a hacer pero eso? no me acordaba. No hice el seguimiento, no sé ni que se llamaba Parsin con este Totalmente la adjudicación, la licitación, ese proceso licitatorio, si vamos a la historia, empezó hace como 3 años, Mina. Y realmente yo estoy muy orgulloso de que una multinacional haya confiado en mi persona, a la cual asesoré, a la cual en la parte ganamos. de Mario, ¿qué es lo que había que ejecutar? Y en la parte de Mario lo que había era que ejecutar, ¿verdad? ¿Y entonces y ahí hay una interpretación, digamos, jurídica con la cual, digamos, parte del equipo pensaba de una forma, lastimosamente el director jurídico pensó de otra forma y bueno, ahora se le dio traslado a la empresa para que haga, digamos, una especie de descargo, un relatorio sobre lo sucedido. Lastimosamente ya no lo puedo asesorar, pero bueno, lo harán, tienen un plazo de 18 días. Ahora bueno, podés otra vez asesorarle, porque ya no está en la municipalidad. Sí, pues ya quedaría medio raro, pero lastimosamente. No, porque sí soy la persona indicada, de verdad, porque soy el que sabe. Ahora, ¿y por qué García hizo esto? O sea, en el sentido... no sé si... Bueno, yo creo que él, dentro de sus creencias o conocimientos jurídicos, él interpretó que de esa forma estaba resguardando la figura del intendente. Yo particularmente, que revisé todo el expediente, no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, eso es algo que a través de la... ¿Te hubiera pensado lo mismo para resguardar la figura del intendente, no hacer lo que hizo, entonces, o sea, con ese criterio, a ver? Y bueno, Mina, la verdad que sería bueno trasladarle esa consulta a él. No pude hasta ahora. Yo particularmente creo que él actuó en función a lo que él interpretaba, pero bueno, veremos ahora quién tenía la razón a la hora que se haga una nueva verificación. ¿Y dónde lo que está esto ahora? ¿Esta pelota está dónde ahora? Esta pelota en este momento, hasta donde yo sé, porque ayer dejé de ser jefe de gabinete del municipio, está, digamos, en poder de la empresa que está preparando el descargo para presentar al municipio. Y va al municipio y bueno, ahí se tendrá que ¿Y quién resuelve después finalmente? Finalmente, como todas las cosas, las resuelve el intendente, ¿verdad? Pero yo me imagino que el intendente, lógicamente, querrá tener una certeza a través de un dictamen de su director jurídico, que es lo más natural. Bueno, actualmente el cargo lo ejerce la doctora Emilia Jubovich, que es una excelente profesional, y bueno, es una cuestión de tiempo, es esperar ese descargo y bueno, ver que se resuelva. Entiendo. Bueno, ahora pasamos a lo nuestro. Vamos al informe sobre el partido de la A, ¿puede ser? Plataforma A es una nueva agrupación política que se creó con el fin de proponer candidatos y figuras para las elecciones de 2018. El presidente de este nuevo partido es el ex concejal de Asunción, Víctor Oti Sánchez. Los integrantes son de corriente progresista. La mayor cantidad de sus miembros provienen del partido País Solidario e ideológicamente se definen socialistas.
Este partido busca consolidarse a nivel nacional y lograr una gran concertación en torno a una figura para las presidenciales de 2018. Esa figura sería Mario Ferreiro. Bueno, Oti, ¿cómo surge este tema del partido? Primero el partido de la A, no me vayan a explicar más otra vez el porqué, el nombre, porque después voy a tratar de a ver si vos me explicás mejor, porque con Oti 4 veces ya intenté y no logré entender, pero vos ya no le voy a preguntar más a Oti. ¿Cómo surge la idea de hacer el partido, este nuevo partido? Bueno, ¿Por qué si vos estabas en un partido antes? Sí, en País Solidario. Sí. Y bueno, fui expulsado. ¿Fuiste expulsado? Esa parte me perdí de la película. ¿Hace cuánto? No, fui expulsado cuando realmente tuvimos una discusión o diferencia con el presidente Carlos Filisola con relación a la acción del partido dentro del gobierno de Fernando Lugo. Yo le hacía un paralelismo con relación a lo que nos pasó a nosotros en las municipales cuando estuvimos con Carlos Filisola intendente, que finalmente perdimos en una encuesta con Alfredo Boxia. La intendencia no tuvimos la posibilidad de poder participar en unas elecciones. Entonces yo le explicaba que si seguíamos trabajando de la manera que seguíamos trabajando con Fernando Lugo, íbamos a perder nuevamente el poder. ¿En qué sentido con Fernando? ¿Qué no te gustaba? Y porque lo de Fernando Lugo? lo que nosotros criticábamos en la época de la dictadura, tratábamos de mejorar estando en el gobierno. Entonces, le decía yo, bueno, pues somos todos unos incoherentes, no podemos... ¿Pero en qué momento te peleaste? ¿En el gobierno, Fernando Lugo? Sí, en el gobierno. Ah, en el gobierno. En el gobierno. ¿Por qué? ¿Qué no te gustaba de lo de Fernando Lugo? Y bueno, hoy creo que hace bastante tiempo que ya pasó eso y me parece que ya... Es temporáneo discutir, bueno. Temporáneo. Pero fue por Fernando Lugo en ese contexto. Bueno, ¿y ahí te quedaste sin partido todo ese tiempo? No, nosotros hicimos un movimiento a nivel nacional, porque realmente creíamos que teníamos la fuerza con los compañeros y compañeras para poder lograr tener concejales a nivel país. Y tal es así que presentamos candidaturas de concejales en 30 distritos, de los cuales tenemos concejales en 5 distritos que hoy realmente nos exige y nos implora que nos convirtamos en partido para poder pelear por cosas mucho más ambiciosas, como el caso de poder tener parlamentarios, porque es muy importante poder lograr tener amigos que nos puedan ayudar a mejorar la calidad de vida en todo el país. Y hoy, realmente, estando acá en Asunción, trabajando con Mario Ferreiro, surgió la idea de encontrarnos con viejos amigos que trabajamos y bueno, hoy tenemos la fuerza y las ganas de poder convertirnos en partido. Y tal es así que ya tenemos la resolución por parte de la justicia electoral. Ya son oficialmente partidos. Ya somos partido y estamos trabajando y cada vez estamos más agrandaditos para poder pelear, inclusive tener un candidato a presidente. Partido de la A, por favor, Mac, a ver si vos lográs convencerme por qué lo que es partido de la A. Pues Bueno, ya no discutimos quiénes están, el programa, todo el tiempo solamente discutimos el nombre. ¿Por qué se llama el nombre, Por lo menos lograron eso, ¿verdad? Que todo el mundo dice, ¿qué partido de la A? ¿Qué es la A? En realidad que la A... ¿A quién se le ocurrió este nombre? Es un disparate, ¿verdad? Es Pero un bueno, disparate, es lo que tenemos. No, yo creo que la A es un comienzo, Mina. La A es una idea básica de comenzar de nuevo con esta política que está tan podrida, que nos tiene podridos a todos, ¿verdad? Algunos me dijeron que es la clase A. Clase A es otra cosa, Mina. ¿No? Clase A me parece que es otra cosa, pero bueno. No, yo creo que es el recomienzo de tratar de meter sobre todo a mucha gente joven a la política. Yo hablo mucho con mis hijas y nadie quiere saber nada de la política y de los políticos. Yo creo que todo el mundo está hastiado de eso. Pero ustedes son políticos y van a ser Claro, políticos. la idea es reinventarnos, Mina. La idea es reinventarnos, es un comienzo, es algo nuevo, es algo que cambia un poco algunos paradigmas y lo que nosotros pretendemos es cambiar la política, pero desde la política. O sea, en mi caso particular, siempre, digamos, fui un ejecutor en diferentes estamentos y en diferentes gobiernos, pero nunca yo definí las políticas, o sea, fui un ejecutor y muchas veces ejecuté políticas equivocadas. Por eso hoy quiero dejar de ser un actor coadyuvante, ¿verdad? Y digamos, ser el director también, ¿verdad? Por eso entramos a la política. Pero y por eso, ¿por qué no podía estar
como jefe de gabinete y hacer política, porque, digamos, de hecho, esos cargos son políticos, ¿no? ¿Y sabes por qué, Mina? Sí. Porque lastimosamente lo que ocurre acá es que, sobre todo cuando vos sos de oposición, y más todavía en el caso de Mario Ferreiro, es que si yo fuese colorado y esa municipalidad fuese colorada, eso sería vos normal. podías ir a la Junta, Me podía ir a cualquier lugar a los mitines, y nadie iba a decir nada. Ajá. Si yo, siendo jefe de gabinete, hacía alguna actividad política. No, me iban a cañar a mí, a mí que me cañen no hay problema, pero le iban a cañar a Mario. Vos te diste cuenta, por ejemplo, que yo no quería ni hablar mientras era jefe de gabinete. Sí, varias veces le insistí para que hablemos del partido de la A y decía no, hasta que no salga y me desvincule, no. Es así porque la gente nos califica en forma diferente, la gente es mucho más estricta con nosotros y eso es bueno porque eso genera también que nosotros tengamos otro tipo de desafíos, otro tipo de calificaciones y hace que nos esmeremos más, ¿verdad? Para no ser más de lo mismo. Bueno, vamos a una pausa y después quiero ver el tema de la candidatura de Mario. A ver, dentro de este esquema de partido, claro, ¿qué plantean? Pausa y volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Aprovecha los descuentos exclusivos en la Feria Smart de Tigo. Lleva tu nuevo smartphone con grandes ofertas e increíbles descuentos. Te esperamos del 7 al 20 de noviembre en las tiendas de Tigo. Porque en Tigo el centro sos vos. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red PractiPago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención, anda a la feria de los Smart de Tigo. Anda porque aprovechar los descuentos y ofertas impresionantes, 50% de descuento en un Smart, 100%, o sea, te regalan y tenés un plan. Exclusivos para tu smartphone. Acércate a las tiendas Tigo, ya desde el 7 de noviembre están hasta el 20, o sea que tenés unos días más ahora de noviembre y descubrir los mejores beneficios para vos. Una razón más para que elijas Tigo, porque en Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Bueno, a ver, aparte de decirme por qué fundan el partido, etcétera, etcétera, el contenido. Primero, antes del contenido, la ideología del partido. ¿Cómo, digamos, qué definición son? Bueno, ¿que son socialistas, socialdemócratas? Nosotros somos socialistas, pero en este momento lo que nosotros hicimos fue algo práctico. Hemos tomado el estatuto lo más razonable posible y lo que exige la justicia electoral y hemos presentado eso, no lo hemos discutido. El tema ideológico me parece a mí que habría que discutir en un congreso y cuando esté bien consolidado el partido. A partir de ahí creo que nos llevará 2 años para discutir y definir el tema ideológico. Hoy en día estamos trabajando con varios sectores, gente que no comulga con sus partidos,
tanto liberal o colorado. Entonces me parece que habría que esperar un cierto tiempo para discutir el tema ideológico. Bueno, yo por ejemplo, Mina tendría que haber estado a tu derecha y él acá. Exacto. Eso es categórico. Vos a mi derecha, sí, cierto, vos a mi derecha y él a mi izquierda. Sin duda. Bueno, pero no importa porque en la televisión creo que sale así, exactamente, ¿verdad? Porque hace espejo, así que vos estás a mi derecha. Estoy bien buenísimo, ubicado, está entonces. ubicadísimo políticamente. Bueno, no, pero alguna definición, sí, porque uno no puede agarrar y bueno, vamos a hacer un partido sin ninguna definición. ¿Alguna definición claro, tiene? O sea, ¿sos estronista? ¿Qué sos? No, No sé. hay definiciones básicas. Bueno, Sí. creo que todos tenemos, o sea, Oti y yo, por ejemplo, tenemos la misma raíz que es la de país solidario. Sí. Creo que hay un pensamiento básico de buscar el bien común, ¿verdad? Y bueno, a esa gente que busca eso es a quien estamos llamando. Y sobre todo, Mina, a jóvenes y a la gente que está podrida en la política como nosotros. Queremos invitar a toda esa gente. Yo creo que ya se ha hablado demasiado de política, sin embargo, siguen los mismos males. La política en nuestro país no ha dado resultados ni para la pobreza, ni para la inseguridad, ni para todos los males que tenemos en nuestro país. Y bueno, no podemos solamente quejarnos desde afuera, tenemos que venir acá adentro, hay que entrar a la cancha y marcar los goles. Esa es la única forma, Mina. Ahora, y lo de Mario Ferreiro, que se discutió bastante, porque justamente Oti, con el que hablé, sí me dijo, vos, después no sé lo que dijeron, no pude ir al lanzamiento, ¿verdad? Pero no sé cómo se presentaron, entonces les digo para que ahora ante la audiencia, ¿qué pito toca Mario en todo esto? A ver. Bueno, Mario, antes que nada, Mina, es el intendente de la ciudad de Asunción y él está focalizado 100% en la municipalidad de Asunción. Sin embargo, hay un equipo que está atrás que considera que él es la mejor alternativa para el 2018, sobre todo en función a las encuestas y analizando si hay o no hay reelección. Nosotros tenemos que estar preparados, Mina, como oposición, para una situación muy importante es que no haya reelección. Si no hay reelección, yo creo que Mario es un jugador fundamental dentro de ese proceso. Y bueno, hay que fortalecer las bases de tal manera a poder llegar al gobierno. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Ahora, ¿y qué pasa si hay reelección? Y si hay reelección, yo creo que Fernando Lugo es presidente y eso es algo que dicen todas las encuestas y bueno, no hay que negar la realidad. Pero también todas las encuestas dicen que si Fernando Lugo ni Horacio Cartes son candidatos nuevamente, y tampoco hay que descartarle al presidente, a mi querido presidente Nicanor Duarte Fruto, es Mario Ferreiro la figura más importante, aglutinante. Digamos. Y sobre todo ahí usaste la palabra clave, Mario, y es la parte de ser aglutinante. Así como vos tenés un socialista, tenés acá alguien de derecha, Mario consigue ese tipo de cosas y despierta la confianza tanto de la izquierda o de la derecha, del campesino o del empresario. Entonces, bueno, la idea un poco también era salir, armar un equipo diferente. Él ya tiene una base muy importante en la izquierda y lo que queremos es expandir nuestros horizontes de tal manera a hacer realmente una posibilidad seria de gobierno. Ahora, ¿Mario de quién es? O sea, en el sentido... De Male. ¿Mario es de Male? Solamente de Male. Solo de Male, ¿verdad? O sea, Mario no es de ustedes, Mario no es de Avanza País, Mario no... O sea, Mario, digamos, es una especie de entelequia. O sea, te quiero decir, es de Mario y la idea es que ustedes lo que quieren hacer es, digamos, proponer y apoyar y darle una base conjuntamente con otros, ¿verdad? ¿O cómo lo ves? Mira, Mina, realmente en la experiencia que tenemos hace bastante tiempo y viendo la situación política en nuestro país, yo particularmente y muchos amigos y amigas creemos que la figura de Mario es la figura más aglutinante en el tiempo, en los políticos. Creo que es uno de los mejores políticos a pesar de su nueva incursión en estos momentos, porque realmente hace cosas que genera simpatía tanto con la oposición, con los cercanos a Mario, con la gente que está trabajando en la Junta Municipal. Entonces, me parece a mí que uno de los candidatos más potables para la elección presidencial es Mario Ferreiro. Entonces, tampoco con esto se generó un poco de crispación con nuestros compañeros dentro mismo del cual nosotros estamos en la municipalidad.
pero no, tampoco estamos dañando, no estamos haciendo nada malo, solamente transmitimos lo que la gente nos dice, tanto en Asunción como en el interior. Por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión importante con los campesinos el domingo, en 3 de febrero, en el distrito 3 de febrero, y la gente manifiesta su interés. Entonces, no, claro, o sea, como hablábamos con Mario y también ahora Max y vos, acá obviamente la oposición, todos hablan y ven la necesidad de una concertación para hacer frente al Partido Colorado, ¿verdad? Porque ya saben que si no se unen, pierden, así de simple, ¿verdad? Y obviamente acá para mí hay dos figuras así que logran, ¿verdad?, consensuar y son aglutinantes, ¿verdad?, que son Fernando Lugo y Mario Ferreiro, ¿verdad?, en ese orden. Hoy está primero Fernando Lugo que Mario. Así mismo. ¿Verdad? Sí. Porque fue presidente, porque te dice, bueno, no importa por qué, porque Dios está con él, qué sé yo, porque el asunto que es así, ¿verdad? Es así. Entonces, ¿pero qué pasa con Fernando Lugo? Tiene este inconveniente que vamos a ver más o menos en marzo, a ver si se arregla o no se arregla, ¿verdad? Así mismo. Y en base a eso, la segunda alternativa de figura aglutinante es, dentro de la oposición me estoy refiriendo, es Mario Ferreiro, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué pasa? De todas maneras, Efraín es un buen candidato, es un candidato importante, aparte tiene un partido fundamental, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Lastimosamente por ahora, el Partido Liberal solo no logra ganarle al Partido Colorado. Entonces, y hay que ver si Efraín logra o no, ¿verdad? Por ahora todavía no, ser una figura que aglutine a todos. Por ejemplo, hasta los colorados de repente disidentes, no disidentes como le llaman ahora a Mario Audan, como les digo, aquellos que estén disidentes con quien sea, ¿verdad? Claro. Vaya a votarle a Efraín es más difícil que obviamente que le voten a Mario, que ya lo han votado, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, son las dos figuras más importantes para la oposición en términos de concertación. Sin duda, Mina, y atendé que interesante lo que ocurrió, digamos, justamente hace un año cuando Mario gana con muchísimo voto colorado, ¿verdad? Hoy, a pesar, digamos, de ser minoría, digamos, en la Junta Municipal, tiene una capacidad tremenda de negociación y no tiene ningún problema llegar a acuerdos con Colorado porque él pone la ciudad antes que todo. Y yo creo que va a ocurrir lo mismo cuando sea presidente de la República, ¿verdad? Va a ganar con votos colorados y va a saber gobernar con diferentes partidos. Hay que recordar también que Mario no está afiliado a ningún partido, ¿verdad? Entonces, se tuvo que afiliar al ferrerismo para ser candidato. Le permitieron ser candidato. Sin afiliarse. Al partido podía. Fue con la chapa del partido. Con la chapa del partido afiliarse. Entonces tiene una gran facilidad y es una persona con quien es muy fácil conversar, ¿verdad? Un tipo muy está amplio. haciendo un trabajo increíble él es una con la especie Junta Municipal. de Romerito famoso. Todo el mundo te quiere, Romerito. Bueno, muchísimas gracias, gente, por visitarnos. Obviamente ya en próximas mesas de debate, el partido de la A, que espero que se llame de la B o algo así. Yo voy a fundar el partido de la B. Pero, bueno, el nombre casi no importa. Sí, hoy en día no lo más importante son las acciones. Así es, quiénes están, claro, etcétera, etcétera. Necesitamos categórico. solución. Así es. No, le hago una broma porque es motivo de todo el mundo habla del partido de la A para saber qué quieres. Lo importante es que no solamente hablen, Mina, sino que se incorporen al partido. Sí. ¿Cómo pueden hacerlo? En serio, ¿dónde contactar con ustedes? Bueno, podemos contactar a través de la página web, también estamos en el Facebook. Y bueno, ahora vamos a iniciar un acercamiento importante a los diferentes estamentos de la sociedad, porque queremos invitar a toda esa gente que le es difícil entrar a un partido. Nosotros no pedimos afiliaciones, Mina, eso es algo muy, muy importante. Lo que queremos es que la gente buena vuelva a creer en la política y nos ayude a reinventar la política. Gracias. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Hasta el próximo lunes, acá por Red Guaraní, como siempre. Ya saben que de lunes a viernes por Radio 1000 AM de 8:30 a 12. Chau, chau, muy buena noche. Mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Farmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import, la casa de la Navidad.
publicidad.